Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, Jesús, al esto fueron bautizados en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Eran entre todos unos 12 hombres. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin ningún temor y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban en sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordenan que se salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión, el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. También había muchos de los que creyeron, llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya y seguir su viaje hasta Jerusalén. Además decía que después de ir a Jerusalén tendría que ir también a Roma. Entonces mandó a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. Por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino, causado por uno llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuras de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa, y daba mucha ganancia de los que trabajaban con él. Reunió pues a estos junto con otros que trabajaban en oficios semejantes y les dijo: señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio. Pero como ustedes ven y oyen, ese tal Pablo anda diciendo que los dioses hechos por los hombres no son dioses, y así ha convencido a mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede echarse a perder, y el templo mismo de la gran diosa Artemisa puede también perder la fama que tiene. Así será despreciada la grandeza de esta diosa que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Cuando
Cuando oyeron esto, se enojaron mucho y gritaron: «¡Viva Artemisa de los Efesios!». Hubo pues confusión en toda la ciudad. Se lanzaron sobre Gayo y Aristarco, dos hombres de Macedonia que acompañaban a Pablo, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar allí para hablar con la gente, pero los creyentes no lo dejaron. También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo que mandaron a decirle que no debía meterse allí. Entre tanto, en la reunión unos gritaban una cosa y otros otra, porque la gente estaba alborotada y la mayor parte ni sabía para qué se habían reunido. Pero algunos de ellos explicaron el asunto. Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Alejandro hizo señas con la mano para pedir silencio y hablar en defensa de los judíos delante del pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que él mismo era judío, gritaron todos durante un par de horas: «¡Viva Artemisa de los Efesios!». El secretario de la ciudad, cuando pudo calmar a la gente, dijo: «Ciudadanos de Éfeso, todo el mundo sabe que esta ciudad está encargada de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y de la imagen de ella que cayó del cielo. Como nadie puede negar esto, cálmense ustedes y no hagan nada sin pensarlo bien, porque estos hombres que ustedes han traído no han profanado el templo ni han hablado mal de nuestra diosa. Si Demetrio y los que trabajan con él tienen alguna queja contra alguien ahí, están los jueces y los juzgados, que reclamen ante las autoridades y que cada uno defienda su derecho. Y si ustedes piden alguna otra cosa, deberán tratarse de una reunión legal. Con lo que hoy ha pasado, corremos peligro de que nos acusen de agitadores, pues no hay ninguna razón que podamos dar si nos preguntan por la causa de este alboroto». Dicho esto, despidió a la gente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Una vez terminado el alboroto, Pablo llamó a los creyentes para darles algunos consejos. Luego se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Visitó todos aquellos lugares, animado a muchos con sus palabras a los hermanos, y después llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Estaba ya a punto de tomar el barco para ir a Siria, cuando supo que los judíos habían hecho planes contra él. Así que decidió regresar por tierra, pasando otra vez por Macedonia. Le acompañaron Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Esos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros, después de la fiesta en que se come el pan sin levadura, salimos de Filipos en barco, y a los 5 días los alcanzamos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los creyentes cómo tenía que salir al día siguiente. Prolongó su discurso hasta la medianoche. Nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto, donde había muchas lámparas encendidas, y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Cuando Pablo habló por largo tiempo, le entró el sueño al muchacho, que al fin, profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó, y dijo a los hermanos: «No se asusten, está vivo». Luego Pablo volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Entonces se fue. En cuanto al muchacho, se lo llevaron vivo, y eso los animó mucho. Nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Aso para recoger a Pablo, según se había convenido, porque él quiso ir por tierra. Cuando nos encontramos con él en Aso, se embarcó con nosotros y fuimos a Mitilene. Salimos de allí y al día siguiente pasamos frente a Quío, llegando un día después al puerto de Samos. Al cabo de otro día de viaje llegamos a Mileto. Se hizo así porque Pablo, para no retrasarse mucho en Asia, no quiso ir a Éfeso, pues quería llegar pronto a Jerusalén y, de ser posible, estar allí para el día de Pentecostés. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando
Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor, con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me quería hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr un gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alertas. Acuérdense de que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo y estaban muy tristes porque les había dicho que no volvería a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 19 dice que mientras Pablo estaba en Éfeso, Apolo estaba en Corinto. Y Pablo cruza la ciudad montañosa y llega a Éfeso y se encuentra varios creyentes. Reciben y les hace una pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Y la gente de Éfeso les dice: ni siquiera habíamos escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pues ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y dicen: pues nosotros recibimos el bautismo de Juan el Bautista. Si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, Jesús, entonces es momento en que ustedes sean bautizados en nombre de Jesús y reciban también el Espíritu Santo. Y Pablo les pone las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese momento empiezan a hablar en lenguas extrañas y comunicaban el mensaje recibido de Dios el mensaje, no recibido de Pablo. Es algo que debemos de comprender y entender, porque muchos piensan que tenemos la facilidad o la intelectualidad o el conocimiento de las Escrituras y de aprender las cosas del Señor solamente estudiando la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo te mueve, el Espíritu Santo te ubica, el Espíritu Santo te llena de inteligencia, el Espíritu Santo te da conocimiento pleno y preciso de lo que debes de hacer, qué es lo que debes de decir. Recordemos la oración del Espíritu Santo, que le decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo callar, lo que debo de escribir, cómo debo actuar.
que hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifique mi voluntad. Así es el Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo, muy claramente, después de haber sido bautizados y Pablo les impone las manos, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas extrañas y empiezan a anunciar el mensaje de salvación recibido de nuestro Padre Dios. Nos menciona aquí que eran 12 hombres, fíjense qué casualidad, eran otros 12. Sí, porque es el símbolo de la asamblea del Señor. ¿Sí? Dice aquí que 3 veces estuvo Pablo yendo a la sinagoga y anunciaba la palabra del Señor sin temor. Trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Se dan cuenta como volvemos a ese punto que ya hemos manejado en otras pláticas, en donde Pablo lo que quiere es convencer a los judíos con respecto a los libros proféticos, de que ahí se anuncia que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. De esa forma los quiere convencer a los judíos. A los no judíos, pues no. Los no judíos les explica de una manera distinta. Pero algunos tercamente no quisieron creer. Qué raro, ¿verdad? Hay muchos tercos, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que pues, no cree, hasta en la actualidad, ¿verdad? Sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Mucha gente decía, no, pues, esto que está predicando Pablo es mentira, es falsedad, nada más nos está manipulando. Entonces Pablo dice que se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Ahí hablaba todos los días. Y lo hizo durante 2 años. O sea que Pablo no crean que estaba de entrada por salida, que estaba 1, 2, 3 días y se iba. No. Se quedaba a darle duro a la enseñanza, a la explicación. Eso que nos da a entender de que para conocer la palabra del Señor pues necesitamos bastante tiempo. Nada más es de entrada por salida y un curso de una semana, de un mes, de 3 meses, de verdad. Cuánta gente dice, no voy a un retiro espiritual, ya se van 2, 3 días y ya creen que con eso ya se llenaron, ¿verdad?, de conocimiento. Bueno, si son movidos por el Espíritu Santo, pues es otra la situación, pero aquí en realidad nos estamos dando cuenta que el estudio era importante. Y aquí pues durante 2 años estuvo Pablo viviendo en la provincia, ahí en Asia. Y pues todos escuchaban el mensaje, los judíos y los no judíos, o sea que no crean que nada más era para los judíos. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Muy claramente lo dice aquí Lucas, que Dios hace milagros por medio de Pablo. Pablo es un instrumento, y es lo que somos nosotros, un instrumento solamente. Dice aquí que tanto los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y los curaban. Y no solamente esto, sí, sino que los espíritus malignos también salían. Entonces, fíjense que pasa algo aquí. Algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre de Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes, fíjense. Eran los hijos que andaban haciendo eso. Pero en cierta ocasión, el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Pues no tenían respuesta. Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, a los 7, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta que muchos quisieron hacer lo mismo sin tener la autorización, sin tener la dirección del Espíritu Santo. Eso no lo podemos hacer. No nos vayamos a meter en problemas. ¿Y cuánta gente en la actualidad anda haciendo eso? Claro, queriendo ayudar a la gente, pero cuando lo hacen por dinero, por manipular a la gente, para atraer, para su conveniencia, pues aguas, porque pues el maligno es el maligno, sí existe, ¿no? Que en la actualidad muchos dicen que no, pero
aquí lo estamos viendo, ¿no? Que muchos quisieron usar esa enseñanza que Pablo y sus discípulos, que tenían la autorización de hacerlo, quisieron hacer lo mismo, pues no pudieron. Dice aquí que también que muchos de los que creyeron estaban confesándose públicamente todo lo malo que antes habían hecho. O sea, esa es una confesión. Lo que nosotros en la Iglesia Católica hacemos, o que se hace pero de una manera privada, aquí es una confesión, pero pública. Entonces es muy diferente, porque pues aquí lo estás como publicando de una manera expansiva, sin temor. Aquí te estás arrepintiendo a viva voz. También dice que aquí muchos de los que habían practicado la brujería, porque la brujería existe, ¿verdad? Sí, acuérdense que el maligno ayuda a aquellas personas que son brujos, que son hechiceros, que son adoradores de él, los ayuda para que hagan ciertas cosas y la gente los siga, y así la gente se distraiga y no esté con el Señor. Dice aquí que muchos libros que trajeron los quemaron en presencia de todos, y que esos libros costaban 150,000 monedas de plata. ¿Sí? Valían como 50,000 monedas de plata, perdón. Y así el mensaje del Señor se iba extendiendo y demostrando su poder. Bueno, después nos menciona que Pablo se fue a Macedonia y a Acaya para seguir su viaje a Jerusalén. Y dice que después de ir a Jerusalén tendría que ir también a Roma. Entonces pues manda a Macedonia a dos de sus ayudantes, a Timoteo y a Erasto. Es una ayuda. Acuérdense que hay una carta ahí a Timoteo, ¿verdad? Por eso le dice amigo a Timoteo. Y él se quedó un tiempo en Asia, sigue predicando, Pablo sigue anunciando el mensaje, sigue curando gente, pero no él, sino el Espíritu Santo por medio de él. Dice que ahí en Éfeso hubo un alboroto acerca del camino, de ese nuevo camino que se está predicando, que es el camino de Cristo. Acuérdense que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo era causado por un señor Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuras de plata que representaba a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa pues era la diosa de ahí de Éfeso, ¿sí? Y le daba muchas ganancias estar haciendo estatuitas, ¿no? Como en la actualidad, ¿verdad? Cuánta gente se dedica a hacer estatuas de Judas Tadeo, de la Santa Muerte, ¿sí? De San Charbel, del santo de los narcotraficantes, ¿no? Y los venden y la gente los compra. Pues es un negocio, ¿no? Se ponen a hacer ídolos. Pues en aquel entonces Demetrio pues hacía eso, y muchos de sus trabajadores pues tenían muchas ganancias al respecto de esto. Pero se reúne con ellos y les dice: hay un problema, este oficio depende de algo. Ya se dieron cuenta que Pablo anda diciendo que los dioses hechos por los hombres pues no sirven para nada, entonces nos van a bajar las ventas, ¿no? Estaba preocupado por su situación económica y laboral de trabajo. Y no solamente aquí en Éfeso, sino en toda la provincia de Asia se anda publicando eso. Entonces nos van a bajar las ventas de estar haciendo estas figuras. Pues eran figuras de plata, no eran de yeso, ¿no? Como ahora. Esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede echarse a perder, dice Demetrio. Y aparte le adorna, ¿no? Dice, y al mismo tiempo la gran diosa Artemisa puede también perder su fama ante la gente, ¿no? Entonces, cuando escucha, dice, cuando oyeron esto se enojaron mucho y gritaron viva Artemisa de los Efesios, la gente, ¿verdad? Y principalmente los comerciantes. Y hubo una confusión en toda la ciudad, se lanzaron sobre Gallo y a Aristarco, dos hombres de Macedonia que acompañaban a Pablo. O sea, estos dos hombres estaban acompañando a Pablo en la predicación y los aprenden, los arrestan a Gallo y a Aristarco. Y los arrestan y los llevan al teatro, ¿no? Y ahí Pablo quiso entrar ahí, pero no lo dejaron entrar, y muchos le decían, no, ni entres, no te metas ahí. Entonces las autoridades de Asia
que había ahí también amigos de Pablo, mandaron a decirle que no debía meterse ahí, y entre tanto en la reunión la gente gritaba, viva Artemisa, viva Artemisa. Estaba muy alborotada, estaba muy violentada la gente, pero algunos de ellos explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Alejandro hizo señas con la mano para pedir silencio y explicarles a la gente lo que estaba ocurriendo, pero al darse cuenta que Alejandro también era judío, pues también no le hicieron caso, empezaron a gritar, hasta que llegó el secretario de la ciudad y habló con ellos, y empezó a tratarlos de calmar, diciéndoles: ciudadanos de Éfeso, todo el mundo sabe que esta ciudad está encargada de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y de la imagen de ella que cayó del cielo. Como nadie puede negar esto, cálmense ustedes y no hagan nada sin pensarlo bien. Y les dice: no han profanado, estos hombres al estar predicando lo que están predicando no han profanado, en ningún momento han dicho algo profano en contra de la diosa Artemisa. No vayan ustedes a hacer algo que no deben. Si algo se violenta y violan las leyes estos señores que andan predicando esa doctrina de que no hay que tener ídolos, pues hay que levantar una demanda en contra de ellos con los jueces y los juzgados, y que las autoridades hagan cargo de estas obras. No lo hagamos nosotros, no van a decir que somos un pueblo de alborotadores, ¿sí? Y corremos peligro de que digan que somos agitadores. Así que mejor cálmense y no hagamos más alboroto. Y pues despida a la gente y parece que todo se calmó. El secretario de la ciudad lleva a cabo esta manifestación de tranquilidad y de paz para la gente que estaba alborotada, ¿no? Y todo porque pues los comerciantes, en este caso nos dan el nombre de Demetrio, sí, sus trabajadores pues, estaban muy preocupados porque iban a perder las ventas de esos ídolos que ellos estaban haciendo en nombre de la diosa Artemis, que es la diosa de Éfeso. Eran artículos de plata. En el capítulo número 20 dice que una vez terminado el alboroto, Pablo llamó a los creyentes para darles algunos consejos, se despide de ellos y se fue a Macedonia. Los anima con sus palabras. Después llega a Grecia, donde se quedó 3 meses. Estaba ya a punto de tomar a Siria cuando supo que unos judíos lo querían arrestar y estaban en contra de él, y mejor decide irse otra vez por tierra y se pasa por Macedonia. Si hubiera ido con barco, pues hubiera llegado más rápido, ¿verdad? Pero pues ni modo. Y nos menciona aquí que le acompañan Sópater de Berea, hijo de Piro, Aristarco y el segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo, que eran hermanos, que eran de la provincia de Asia. Y estos hermanos se adelantaron, y dice aquí algo muy raro, ¿verdad? Aquí en la escritura, en el versículo número 5, Lucas nos está explicando esto. En el capítulo 20, versículo 5, empieza, fíjese cómo nos menciona las personas que están acompañando a Pablo. Y dice: estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troas. ¿Cómo que nos esperaron? Si Lucas no estaba ahí. Debió haber dicho: estos hermanos se adelantaron y los esperaron en Troas. ¿A quién? Pues a Pablo, ¿verdad? Porque se había quedado Pablo por ahí. Miren, vamos a volverlo a retomar, ¿verdad? Dice Pablo que se quedó 3 meses. Estaba ya a punto de tomar el barco para ir a Siria, cuando supo que los judíos habían hecho planes contra él. Así que decidió regresar por tierra, pasando otra vez por Macedonia. O sea, Pablo. Le acompañaron Sópater de Berea, como ya les mencioné, Piro, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Timoteo, que eran en la provincia de Asia. Estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troas. O sea, ¿cómo dice que lo esperaron? Pues si no estaba Lucas ahí. Está raro esto, está raro. Nosotros, después de la fiesta en que se come el pan sin levadura, salimos de Filipos. O sea, ya está hablando en primera persona, ya no está hablando nos está contando Lucas esto. Bueno, y a los 5 días los alcanzamos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Está rara la redacción, pero bueno, entendemos lo que están haciendo. Pero lo que no entendemos es que como Lucas, aquí hay un problema de redacción. Posiblemente Lucas ya no estaba explicando esto, y lo estaba explicando alguno de los hagiógrafos de los que estamos aquí mencionando. No lo sabemos, pero está rara la traducción.
Tendríamos que irnos a las traducciones originales para poder ver si nos tradujeron bien este versículo. Después nos sigue mencionando que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los creyentes, porque fíjense cómo se reunían para partir el pan, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la última cena, que no es nada raro, es una cosa normal en los judíos, ¿no? Sí. Lo diferente es que nuestro Señor Jesucristo instituyó la primera comunión o la comunión en la última cena, cuando reparte el pan, sí, pero les dice a los discípulos, este es mi cuerpo, y les comparte el vino y les dice, este es mi sangre, es lo diferente, ¿verdad? Pero los judíos en la última cena parten el pan y lo reparten, ¿verdad? Pero con otras explicaciones, no con la explicación que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y aquí vemos cómo Pablo pues está haciendo lo mismo, pues no era judío, no podía dejar de decir eso. Nos menciona aquí que estaban en un lugar, prolonga su discurso hasta la medianoche, dice que estaban en el cuarto piso, estaban muchas lámparas encendidas, un joven que se llamaba Éutico estaba sentado en la ventana, y como Pablo estuvo hablando largo tiempo, pues le entró sueño a este joven y estaba sentado ahí en la ventana y que se cae, ¿no?, del cuarto piso. Todos pensaban que ya se había muerto. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y les dijo a los hermanos, no se asusten, está vivo, desde el cuarto piso, y lo curan. Pero no Pablo, ¿no?, sino el Espíritu del Señor. Entonces mucha gente, pues al ver que estaba vivo ese joven, pues se llenaron de alegría y les dio mucho ánimo por seguir escuchando la palabra de Dios. Después nos sigue diciendo aquí que nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Aso para recoger a Pablo. Aquí nos dice que pues, supuestamente era Troas y Mileto, ¿verdad?, porque eran los que estaban ahí esperándolo para llevarlo. Por eso, pero en el versículo 13 también no nos explica eso, y está muy rara la redacción. Dice, nosotros nos adelantamos y fuimos. O sea que Troas y Mileto nos están explicando esto. Ellos son los hagiógrafos, ya no es Lucas. Está raro, ¿eh? Está rara la explicación. Es una redacción bastante difícil de entender. Nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Aso para recoger a Pablo según se había convenido, porque él quiso ir por tierra, ¿se acuerdan? Porque, pues, vio que algunos judíos lo querían arrestar, dijo, no, pues yo me voy a tierra, y regresó otra vez a Macedonia. Pero bueno, después nos dice aquí, según se había convenido. Cuando nos encontramos con él en Aso, se embarcó con nosotros y fuimos a Mitilene. Salimos de allí y al día siguiente pasamos frente a Quío, llegando un día después al puerto de Samos. Al cabo de otro día de viaje llegamos a Mileto. Se hizo así porque Pablo, para no retrasarse mucho en Asia, no quiso ir a Éfeso, pues quería llegar pronto a Jerusalén y ser posible estar allí para el día de Pentecostés. Era muy importante Pentecostés, pero ¿qué Pentecostés? ¿La fiesta judaica o la fiesta de la venida del Espíritu Santo? No nos menciona la literatura esto. Es algo que, pues, me imagino que Pentecostés pues, era la fiesta judaica, ¿no? Que Pente, 50, Costés, cosechas. No está mencionando que fuese la fiesta del Espíritu Santo, si no, no lo hubiera mencionado aquí. Pero se dan cuenta que aquí el que está hablando, pues ya es Troas y Mileto, no es Lucas. Yo me imagino algo muy importante que debemos de imaginarnos todos. Esta redacción que tenemos está muy explícita, está muy exacta. Si ustedes se dan cuenta, nos están diciendo nombres y nombres de lugares, nombres y nombres de personas, como lo vimos en el versículo número 4 de este capítulo. Dice que se acompañaron de Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, el segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros después de la fiesta que se come pan sin levadura. Y después aquí nos menciona, en el versículo 14, dice, cuando nos encontramos con él en Aso, se embarcó con nosotros y fuimos a Mitilene. Salimos de allí
y al día siguiente pasamos frente a Quío, llegando un día después del puerto de Samos. Al cabo de otro día de viaje llegamos a Mileto, y se hizo así porque Pablo, para no retrasarse mucho en Asia, no quiso ir a Éfeso. O sea, nos dan muchos detalles. Oigan, para que Lucas nos explicara todo esto con detalle, pues yo siento que estaba muy difícil su situación. Debía de haber estado ahí e ir escribiendo todo punto por punto, como si fuera un periodista. Si ustedes le preguntaran ahorita a un periodista actual qué pasó hace 20 años en tal lugar, a lo mejor se acuerda qué fue, y a lo mejor se acuerda de ciertos puntos importantes, pero no todo. Esto quiero hacerles ver a ustedes, para que quede claro que esta es una situación muy difícil. La escritura es una cosa muy difícil. Posiblemente aquí, estos datos los estaba escribiendo precisamente en Troas a Mileto. Cómo fueron, cómo se fueron ahí, cómo llegaron, porque no creo que haya tenido una memoria Lucas de grabadora para podernos decir todos estos datos. Estas informaciones fueron escritas por agiógrafos que estuvieron viviendo y escudriñando esos lugares, que estuvieron acompañando a Pablo, porque ni mismo Pablo podría haberle dicho, oye, hicimos esto y después me fui para acá y fui para acá y fui a Éfeso y fui a Tesalónica y después a Macedonia. Estaba muy difícil, tenía que estarlo escribiendo para poderlo redactar. Y digo que alguien lo escribió, pudo haber sido algunos de las personalidades que tenemos aquí que se mencionan del versículo 4, porque ese viaje de Troas a Mileto, pues es un viaje importante, ¿verdad? Pero bueno, aquí se nos está mencionando de esta manera. Posiblemente Troas era una persona, a lo mejor era un lugar, una provincia, pero a lo importante es de que nos están dando aquí santo y seña, como decimos vulgarmente. Exacto. Y después les digo, la redacción está un poco difícil porque en el versículo 5 muy claramente dice, estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Sí, o sea, en ese lugar. Entonces estas personas fueron las que nos explicaron esto y nos escribieron esto, y no Lucas. A lo mejor Lucas nada más lo anexó. Cuando se publicó los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, los teólogos en el año 300 nos permitieron tener este conocimiento de esta información, porque lo vieron que era muy importante, tantos viajes y tantas prédicas de Pablo, y nos quisieron poner esta explicación de una manera escueta y no muy coordinada, y por eso la tenemos de esta manera un poco difícil, ¿verdad?, de poder comprender esa redacción. Pero sí hay una dificultad, pero lo más importante aquí es lo otro. Lo importante es que vemos que el Espíritu Santo es el que nos mueve, el Espíritu Santo es el que nos da fuerza, poder, el Espíritu Santo es el que hace los milagros por medio de Pablo, por medio de los seguidores, de los creyentes, de los convertidos, no así de aquella persona que quiere sacar un provecho, de que quiere ser popular o quiere usarlo de mal forma. Todo eso es muy importante. Y después vemos aquí que al final Pablo da un discurso a los ancianos de Éfeso. Es muy bonito este discurso que Pablo está diciendo. Es una de las partes muy interesantes en donde dice, estando en Mileto, ya estando en ese lugar, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con la humildad. Es muy importante aclarar, con humildad, con muchas lágrimas, ¿sí? Porque hay sufrimiento, no creo que esto es fácil. Sí, nadie es profeta en su tierra, a veces no nos creen ni en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, lo que les predicamos, lo que les queremos decir, informar. Con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas, tenemos muchas pruebas, por eso le decimos al Señor con la oración del Padre nuestro, no nos dejes caer en la prueba, no nos dejes caer en la tentación. Que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos,
¿sí? Cuántas veces quisieron arrestar a Pablo, quisieron matar a Pablo, y al final lo matan, ¿no? Ya sabemos que le cortan la cabeza, ya después lo vamos a ver. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente en sus casas, ¿sí? No hay que finiquitar, no hay que dejar de predicar la palabra del Señor, no hay que dejar de estar llevando el mensaje de salvación a las demás personas. Y a todos, aquí dice Pablo, a judíos y no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo más importante, volverse a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Pablo que iba a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber a lo que se le espera. El Espíritu Santo es el que nos debe mover, es el que nos debe de llevar, Él es el que nos debe de guiar. Muy claramente lo está diciendo Pablo aquí. Lo único que sé es que en todas las ciudades donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. O sea, aquellas personas que pensamos que el estar con Dios es sin sufrimiento, pues estamos en una equivocación. Posiblemente te la lleves muy tranquila, porque tengas amor, tengas fe, pero de que va a haber sufrimiento, de que va a haber altercados, de que va a haber situaciones conflictivas, pues las va a haber en nombre del Señor. No conflictos que tú te elabores o que tú te logres por tu forma de ser terrenal y mundana. Estamos hablando en conforme a las cosas del Señor. No es fácil, es difícil, hay dificultades. Hay situaciones críticas, aquí vemos como Pablo, pues él sabe que lo van a llevar a la cárcel, siente eso y que va a sufrir. Dice que para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta. Pues no debe de contar, porque la vida de nosotros es la vida que el Señor nos da hasta el último momento en el que nos encontremos y estemos. Con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera, porque es una carrera, es un objetivo que debemos de tener, cumplir con las cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y cumplir con el encargo que el Señor Jesús me dio a anunciar la buena noticia del amor de Dios. Lo hemos estado viendo hasta ahorita en el capítulo número 20, en donde estamos viendo que Pablo tiene una manera de ser muy diferente que los otros apóstoles, en donde vemos que Lucas le ha puesto mucha énfasis a la vida de Pablo, en su predicación, y dejó a un lado, desde el capítulo número 11, dejó las acciones de Pedro y de los otros apóstoles que vivieron con Jesucristo, y se dedicó mucho a informarnos acerca de Lucas. ¿Se dan cuenta de eso? Acerca de Lucas con respecto a Pablo, ya que pues tenían una comunicación íntima, ¿verdad? Porque de lo contrario no hubiera podido Lucas tener conocimiento de todo esto. Y si eso fuera, entonces la redacción está correcta del capítulo número 5 del versículo número 5 de este capítulo 20, porque entonces Lucas muy claramente está diciendo, pues yo andaba ahí, ¿verdad? Y no se menciona, ¿sí? No se menciona con esos otros hombres que estaban por ahí, pero bueno, pues si lo dijo, lo redactó, ahí se le fueron los puntos, las letras, las palabras, y nos estamos dando cuenta que ahí Lucas andaba aquí con Pablo, posiblemente, ¿verdad? No lo menciona, quizás por ser humilde y no quiso decir, y yo andaba aquí, y yo hice esto, y escuché esto otro, y escribí, no lo dice, ¿verdad? Pero puede suponerse por la forma escrita en la que tenemos esa redacción, que podemos decir está equivocada, pero a lo mejor está acertada, sabiendo que Lucas estaba ahí, ¿verdad? Y por eso dice aquí que pues hay que cumplir con lo que el Señor nos ha brindado y nos ha dado, que es anunciar el mensaje de amor y de la buena noticia. Dice aquí también Pablo que está seguro que ninguno de ustedes, de entre quienes ha anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Dice, yo no los voy a ver, no me siento culpable respecto a ninguno, les he anunciado el plan de Dios, estén atentos, cuiden de toda la congregación. No les dice cuiden de la iglesia católica, ¿verdad? No les dice cuiden de la iglesia católica, ¿verdad? No, estén atentos a toda la congregación, ¿sí? En la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Entonces que quede muy claro, el Espíritu Santo es quien los pone como pastores, no los hombres. Y aquí hacemos cónclaves en la iglesia católica para elegir al nuevo papa, y supuestamente hacen unos votos, ¿no? Y ellos votan y según la votación es el que se queda. Recordemos que algunos papas pues duraron mucho tiempo, otros duraron menos tiempo, pero quienes verdaderamente los pusieron los hombres y quienes verdaderamente los puso el Espíritu Santo. Ahí se los dejó
como pregunta al aire, ¿sí? Para que cuiden la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre, dice Pablo. Sí, que cuando yo me vaya, vendrán otros y van a quererlos engañar y van a quererlos atacar en contra de lo que Pablo les había enseñado. Dice que entre ellos mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que lo sigan por sus propias conveniencias, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Eso casi no se suscita hoy en la actualidad, ¿verdad? Los pastores estos falsos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en la actualidad muchos ven por sus propias conveniencias mundanas y terrenales los pastores, ¿no? Sí, se vuelven economistas, se vuelven terrenales, satisfacen sus deseos físicos y no pastorean a las ovejas. Como les digo, cierran las iglesias los miércoles porque es día de descanso, ¿no? Como trabajan todos los días. Yo me pregunto cuándo descansaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando andaba predicando. Los apóstoles cuando descansaban, cuando andaban predicando. Es más, trabajaban, dice Pablo, él trabajaba, ¿sí? Haciendo sus cosas, su trabajo. Sus casas de campaña las vendía para sobrevivir, no estaba esperando la limosna. Y lo dicen, ¿no? Lo dicen. Entonces es muy importante eso. Y ahora en la vida actual, los pastores y sacerdotes pues se la pasan bien a toda, van y predican sábados y domingos. Y todas las semanas se la pasan muy bien, ¿no? Viviendo la limosna. Los que se dedican a eso, hay gente, hay pastores de otras iglesias cristianas que si trabajan, se dedican a sus labores normales, de vida normal, ¿no? Trabajan para vivir y no esperan vivir de la limosna, ¿no? Muy claramente. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros, aunque entre ustedes mismos se levantarán algunos mentirosos. Estén alertas y acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Años duraba Pablo en los lugares, no crean que nada más duraba meses, ¿eh? Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor, ¿sí? Dice: ahora, hermanos, encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos da poder para hacernos, para crecer. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie, lo dice aquí. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. O sea, Pablo trabajó, no estuvo viviendo de limosnas, ¿eh? ¿Cuánta gente vive así? Y pues pensamos que eso es lo normal, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y él muy claramente, al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Palabras de nuestro Señor Jesucristo muy claras, sí, que se siente mejor cuando damos que cuando recibimos. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró la oración dándole gracias con todos sus amigos, compañeros en el mismo credo. Todos lloraron y abrazaron, besaron a Pablo y estaban muy tristes porque ya les había dicho que no los iba a volver a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco, ¿no? Este discurso está muy hermoso, está muy bonito, en donde Pablo pues está diciendo muchas cosas. Hay una cosa de humildad, hay una cosa de oración, hay una cosa en que muy claro que el poder es del Espíritu Santo, Él es el que nos guía, nos mueve, que tengamos mucho cuidado de otros lobos que van a querernos triturar. Hay que trabajar normalmente como personas, estamos en un mundo terrenal, pero no vivir de la limosna, como muchos viven y estiran la mano, y hasta ellos mejor que nosotros. Bueno, pues estas lecturas hemos aprendido varias cosas. Lo principal es que el Espíritu Santo actúa con nosotros, en nosotros, y tenemos al Espíritu Santo, y no porque nos sentamos que ya tenemos al Espíritu Santo hagamos cosas sin la autorización, como aquellos que empezaron a sacar o tratar de sacar espíritus malignos y fueron atacados por el maligno.
muy claramente el demonio les dice: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quién son. Pues, a lo mejor somos creyentes, a lo mejor somos amantes del Señor, discípulos del Señor, pero sin la autorización del Señor nosotros no podemos llevar a cabo ningún acto de exorcismo. Acuérdense que los discípulos Jesús los envió de 2 en 2. Y los discípulos dijeron: maestro, hay algunos que hemos visto que no hemos podido sacarles el demonio ni curarlos. Y Jesús les dice es que les falta oración y ayuno. Y bueno, pues ese es el mensaje. Que Dios te bendiga.